Hola, buenas tardes, bienvenidos al Centro Cultural Malagueta, a los asistentes presenciales, bienvenidos también a los que nos estén siguiendo por las redes y los que nos seguirán en un futuro en YouTube. Esta es la segunda sesión del ciclo Avatares de la Fe que coordina para nosotros, para el Centro Cultural de Malagueta, el poeta y escritor Alejandro Simón Partal. De nuevo, muchas gracias por haber creado este ciclo. Inauguramos hace 2 semanas con Pablo Dors. Y hoy tenemos a la poeta, dramaturga y escritora Ana Rossetti, a la que también quiero agradecer que haya venido de Madrid para estar con nosotros a hablar de Misterio de Fe. Recordaros que el ciclo continuará dentro de 2 semanas con el cineasta Oliver Laxe y concluirá dentro de 4 semanas en martes alternos con Manuel Freixo, catedrático de Filosofía de las Religiones. Todo esto, claro, si Dios quiere, porque este ciclo se hace gracias a Dios. Así que nada más que dar las gracias de nuevo por estar aquí y por seguirnos por las redes. Y muchísimas gracias. Vamos a darle un aplauso de bienvenida a Ana Rossetti y a Alejandro Simón Partal. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por vuestra compañía y por vuestra presencia esta tarde. Me siento mejor para estar separados. Gracias a la Térmica por acoger este ciclo que hemos preparado con tanta ilusión, al Centro Cultural de Malagueta, a Chema Martín, que trabaja en la producción y es el alma literaria de esta institución. Y gracias porque veo hoy, cuando empezamos hace, como decía Chema, hace un par de semanas ¿Me escucháis? ¿Me levanto mejor? No sé si me escucháis. Es para que la cámara se mantenga en el equilibrio. Decía que empezamos con Pablo Dors hace un par de semanas y continuamos hoy con la poeta, escritora, dramaturga Ana Rossetti. Veo caras que estuvisteis en la primera sesión y eso es buena señal, es buen indicador porque creo que aún retumban, ¿no?, en los que estuvimos en esa primera visita con Pablo Dors. Frases sencillas pero que fueron muy iluminadoras, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, eso que decía, ¿no?, que pensamos mucho la vida pero la vivimos poco, o que la verdadera vida se encuentra detrás de lo que llamamos vida. Justo eso podría ser también una base como eslogan para la pretensión de este ciclo, que es, bueno, invitar a reinterpretar el sentido de nuestra existencia y el buen vivir, los goces finitos dentro de este mundo infinito, ¿no? Lo que para los epicúreos decían que era la felicidad por vía negativa, que es la felicidad evitando los males y los sufrimientos, ¿no? Y también hablaba aquel día repito una cosa que creo que es necesaria para introducir el ciclo, que es la trascendencia, que es uno de los motivos fundamentales. El ser humano sin trascendencia se minimiza, el ser humano sin trascendencia se empobrece, las personas sin trascendencia pues nos limitamos solamente a lo que vemos y lo que no vemos suele ser lo que nos somete a la vida, ¿no? El amor, la muerte, el sufrimiento, cosa que seguramente vamos a tratar hoy, es lo que nos conforma como seres humanos y a la vez algo muy importante. Eso decía Simone Weil, decía que estamos sometidos a lo que no se ve. Y ese sometimiento a lo que no se ve nos alivia, por otro lado, de las angustias infantiloides y de los egos insaciables que sufrimos y que tenemos hoy en día, ¿no? Una de las cosas buenas de retomar este ciclo, de trabajar en este ciclo, es volver a las obras de los escritores, cineastas, artistas que nos visitan. Y volviendo estos días, preparando la charla que vamos a tener después con Ana, volviendo a su obra, me reconciliaba, aunque no me hacía mucha falta porque también la poesía es una parte de mi vida, pero me reconciliaba con esa forma de poesía de detenernos y mirar y de buscar la belleza en lo cercano que tenemos, y también en una poesía que no es política, porque la poesía no es un acto político, sino es un acto de disponibilidad. La política vamos a dejarla ya, que creo que demasiada política tenemos en nuestra vida y muy poca disponibilidad. Y volviendo, decía, en la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza, donde yo trabajo, había un librito que desconocía la edición, es un libro muy hermoso, se titula Yesterday, una edición rosa, y leí volví a un verso que es un gran hallazgo, que dice, una conversión singular, dice, toda la vida desvistiendo chulos para acabar ahora vistiendo santos. Esa relación entre el chulo y el santo es también esa relación que va unida entre la espiritualidad y el erotismo, ¿no? Es decir, somos cuerpo y alma, pero somos cuerpos sintientes, y el erotismo, que muchas veces se
pone en contraposición al misticismo, es una parte fundamental de este. Y sobre todo hay una parte que me interesa mucho también de este verso, y ya voy acabando, es la relación entre los chulos y las chulas, los chulazos y las chulazas, y los santos y las santas, ¿no? Porque son personas que habitan en las sombras, son personas que están en el anonimato, y son personas, como decía este verso, que no buscan la particularidad, que es una de las grandes obsesiones que tenemos, la particularidad, sino que avanzan hacia el misterio. Y sobre ese misterio es sobre lo que nos va a hablar hoy la poeta Ana Rossetti, el misterio de fe, que había un místico judío, un especialista en mística judía, que decía que sin el misterio nuestra vida en el mundo se agotaría. Si no tuviéramos el misterio, no avanzaríamos, ¿no? Nos agotaríamos inmediatamente. Pues sobre ese misterio, sobre los conflictos vamos a hablar. Para mí es un privilegio que en este ciclo Ana Rossetti haya aceptado acompañarnos, porque creo que es un ciclo que aborda los márgenes, pero sin saber que están en los márgenes, ¿no? Que eso también es interesante. Los márgenes predestinados no son tan interesantes como personas que han estado en los márgenes de una forma independiente, de manera radical, de manera muy punky. Y no se puede explicar la poesía del último cuarto del siglo XX y de este siglo XXI sin la poética, sin la voz de Ana Rossetti. Le doy paso con un poema también porque el amor al final todo lo rodea, y le doy paso con un poema que ella escribió de un libro titulado Punta Umbrío. No es su último libro lo publicó la editorial La Bella Varsovia, una editorial independiente con un catálogo muy potente, se titula Deudas contraídas, y el poema que os voy a leer para darle paso dice así: ¿Qué será ser tú? Este es el enigma, la atracción sobrecogedora de conocer, el irresistible afán de echar el ancla en ti, de poseerte. ¿Qué será la perplejidad de ser tú? ¿Qué el misterio, la dolencia de ser tú y saber? ¿Qué el estupor de ser tú, verdaderamente tú, y con tus ojos verme? ¿Qué será percibir que yo te ame? ¿Qué será, siendo tú, oírmelo decir? ¿Qué, entonces, sentir lo que sentirías tú? Ana Rossetti, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Alejandro, gracias a la Térmica y gracias a este público que está esperando a ver lo que le voy a contar. Esta charla estaba programada para mayo, y yo tenía pensado unas cuantas cosas para decir en mayo, pero luego han pasado tantas cosas que me ha dado para pensar muchas más, para escribir muchas más, y al final yo no sé si entre todo lo que he elegido, todo lo que escribí, esto es lo más adecuado, pero bueno, era una opción. Siempre se elige, siempre se tiene que tomar una decisión. Pues bien, el titularlo Misterio de Fe es porque, aunque la fe es lo que está sosteniendo nuestras vidas, de todas maneras sigue siendo un misterio que tengamos siempre a punto esta confianza para poder sobrevivir. Aunque la fe está disponible para todo ser humano, y aunque la fe puede darse en muchas situaciones y en muchas circunstancias, yo voy a remitirme a la experiencia que tengo más cercana, que es mi formación católica. Lo voy a hablar desde ahí, porque es lo que sé, no me voy a poner a hablar desde otros cultos, desde otras culturas y desde otras religiones. La cuestión es que, aunque diga yo lo que diga, quiero que sepáis que esto, voy a hablar de la fe, pero no es dogma de fe. Es mi opinión que tengo sobre el asunto. Y que además, como he dicho antes, aunque trate dentro del marco del catolicismo, esto se puede extrapolar a cualquier otro punto de creencias o de confesiones. Bueno, yo empiezo con una declaración que hizo Rosa Chacel que me parece
muy buena para adscribirse a ella, y en mi caso la puedo adoptar como si fueran mías, ¿no? Ella dijo: no soy de los ateos tranquilos ni de los cristianos felices, las dos abominaciones posibles. Cuando yo escuché eso, me llamó mucho la atención lo de los cristianos felices, porque si se tiene conciencia, no se puede ser feliz. Cuando leemos la autobiografía de los grandes santos, ellos, hasta los que tienen los discursos más optimistas, como puede ser Juliana de Norwich o Teresa de Jesús, cuando hablan de sus estados, digamos, mejores, están hablando de consuelo. Eso es lo que están experimentando, consuelo. Si fueran tan felices no tendrían por qué ser consolados. Pero la cuestión es que ese consuelo que ellos están experimentando es un consuelo que le están remitiendo a la divinidad y le están remitiendo a la unidad. Es más que la felicidad, mucho más del concepto que podemos tener de ser felices. Ninguno de ellos profesó una religiosidad de consolación en sí, aunque serían consolados, sino de compromiso, ni de evasión, sino de testimonio, no de fuga de este mundo terrenal, sino de una integración amorosa con los seres. Santa Teresa, eso se conoce cuando ella se estaba quejando de todos los problemas y de todos los obstáculos que estaba recibiendo y todos esos padecimientos y demás, pues ella sintió que Jesús le estaba diciendo: así es como trato yo a mis amigos. Y ella le contestó: pues por eso tiene tan poco. Claro, que eso es uno de los misterios de fe, que a pesar de los pesares, no dice: bueno, pues mira, yo no quiero ser amiga tuya, vete con tus amigos que yo quiero otro plan, ¿no? Es que, fijaos lo que ella está diciendo en Camino de Perfección, que hay que seguir, ¿no?, con una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar. Venga lo que viniera, suceda lo que sucediere, trabájese lo que se trabajare, murmure quien murmurare. Siquiera llegue allá, siquiera se muera en el camino o no tenga corazón para los trabajos que hay en él, siquiera se hunda el mundo. Hay que recordar que ella, hasta unos días antes de morir, no supo que no estaba excomulgada. O sea, ella iba a por todas, fija en lo que ella pensaba, en la fe que ella tenía de su obra y de su misión, y eso, murmurara que murmurara, dijeran lo que dijeran, le condenara que le condenara. Antes voy a contaros una cosa, aunque luego siga con lo de sufrimiento y las persecuciones y todas esas cosas, porque aquí voy a hablar de otra persecución que también sufrieron otras personas que estaban muy comprometidas con su idea. En el siglo XIII hubo una herejía, que era la herejía de Guillerma y Maifreda. Guillerma de Bohemia dijo que el mundo necesitaba otra redención, y esta vez sin sacrificio, esta vez sin derramamiento de sangre. Y además tenía que ser completa, porque de pronto en esta buena nueva no estaban admitidos ni los musulmanes ni los judíos. Entonces ella hace esa herejía en que, en vez de fijarse tanto en Jesús, que es el sacrificado, se basa en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también llamado es la Ruaj, que es en femenino. Entonces ella pensaba que el mundo ahora tenía que tener una redentora. O sea, ya había pasado la redención de Cristo y ahora vamos a pasar a otra etapa. La parte, digamos, femenina del universo, que se tenía que poner en conjunción para que el mundo fuera salvado.
Y, como digo, se fundaba no en el sacrificio, no en el sufrimiento, sino en la felicidad. Es más, los que se metían en esa secta o en esa religión se cambiaban de nombre, se llamaban felicidad, se llamaban feliz, se llamaban nombres que tenían que ver con esa raíz, ¿no?, de una postura completamente diferente. Naturalmente, pues eso tuvo muy poco futuro. Guillermo ya se había muerto cuando se inicia el proceso de la Inquisición, y a Guillerma muerta y a Maifreda viva porque a ella la desentierran y todo, y la echan en una hoguera y la queman allí tan estupendamente. O sea que realmente las persecuciones han sido por muchos motivos, por muchas personas, pero es porque nos empeñamos en que lo que no encaja con nuestro ideario tiene que desaparecer, aunque esas personas nos estén haciendo daño. Bueno, la cuestión es que también los grandes santos recibieron muchas acusaciones por el motivo tan absurdo de que querían cumplir el Evangelio. Porque Francisco de Asís también fue muy perseguido porque lo que quería era vivir en la pobreza y seguir lo que estaba diciendo Jesús, que no se llevara que si te pedían una túnica también le dieras el manto, porque además pensaba que era la propiedad, era lo que estaba ocasionando todo ese tipo de violencias y todo el tipo de atropello, y que si uno no tenía nada, si estaba desposeído de las cosas, pues se impedían muchos problemas, ¿no? Hay una obra de Galdós que se llama Nazarín, que Buñuel la llevó al cine, y es precisamente de un sacerdote que está sufriendo lo indecible simplemente porque él quiere ser, como dice el Evangelio de Lucas, quiere ser misericordioso como nuestro Padre Celestial es misericordioso. Entonces uno no puede ser misericordioso, uno tiene que andar con el palo en alto y tiene que estar castigando y tiene que estar juzgando, aunque también se nos dice en el Evangelio: no juzguéis, que no seréis juzgados. Hay una escritora espiritista, Amalia Domingo Soler, que tenía un espíritu guía, que era el Padre Germán. Eso lo podéis ver en internet porque tiene todas las comunicaciones que le hizo el Padre Germán a un medium, y este Padre Germán está contando, es un sacerdote y está contando muchas cosas de las que cuenta Nazarín. Es un sacerdote que está perseguido por los suyos, por el propio clero, por la propia jerarquía, precisamente porque lo que quiere es llevar a rajatabla lo que dicen los evangelios, nada más. Esa persecución también la vemos porque a San Juan de la Cruz, quien lo mete preso, son los carmelitas calzados. Y son los carmelitas calzados quien lo quieren, bueno, aparte de meterlo preso, luego lo destierran a Úbeda. También los calzados son los que tienen mucha persecución con las monjas, que por eso tienen que huir a Flandes, y etcétera, etcétera. O sea, que no es que son una gente de otro lado, los propios están haciéndole la vida imposible a alguien que se supone que están precisamente cumpliendo lo que ellos dicen que se tiene que cumplir, ¿no? Bueno, quisiera, aunque es difícil, separar lo que es la fe a lo que son las creencias. Las creencias, tal como yo lo entiendo, son cambio de la fe porque la fe es muy personal y las creencias están adscritas a un grupo, en general, ¿eh? Bueno, pues etimológicamente, fe viene de fide, que significa lealtad, significa fidelidad, y también testimonio. Claro, cuando yo era chica y decía que si los infieles, que si no sé qué, yo no entendía por qué eran infieles, por qué eran fieles, por qué era no sé qué. Y lo que están hablando es precisamente quién tiene esa fe o quién no tiene la fe. Pero, claro,
el sentido fiel o infiel se lo estamos dando a otro tipo de cosas, pero eso viene de lo que es la fe, ¿no? Y también, como es testimonio, por eso en las actas notariales se dice doy fe, y se habla de mala fe, y se habla con buena fe, y se habla a fe de, y todo ese tipo de cosas. O sea, que tenemos que ver que la fe es mucho más importante y está más presente en nuestras vidas de lo que nosotros pensamos. Desde el punto de vista antropológico, la fe puede comprenderse como la confianza que se deposita en alguien para que se haga digno de esa fe, por lo cual es el principio básico de toda convivencia. Y lo que junta y cohesiona a las sociedades. La fe también la aplicamos cuando al conocer a alguien y ese alguien nos dice, soy fulanito, tengo tanto, tú estás creyéndolo, tú estás aceptándolo. Con lo cual, esa persona se está revelando a sí misma, tú te estás revelando a esa persona y entre los dos se está estableciendo una fe. Porque lo que vale es para ti lo que ha dicho y lo que vale para él es lo que tú has dicho. Entonces, bueno, pues eso es, como digo, fundamental. Hay un científico, Dean Hammer, que estudió lo que se llama el gen de Dios. Y ese libro, porque además lo publicó esos estudios, es acerca de que la fe está determinada por nuestra biología y que la espiritualidad es una de nuestras herencias básicas. Es un instinto que proporciona sentido y valor para afrontar las dificultades y pérdidas. Además, incrementa la supervivencia porque ayuda a reducir el estrés. Él, en ese estudio que hace, no pretende demostrar que si Dios existe, que si Dios no existe, que si una religión es buena, que si la otra es mala, que cuál es la verdadera. No, cogió un grupo de personas, de 1000 personas, de distintas procedencias, y simplemente lo que estuvo viendo es que tenían fe. Y cómo las sociedades se han basado desde su principio en eso, en confiar. Hay un grupo de personas que confían las unas con las otras y entonces ahí. Claro, eso ahora pasa que cada vez estamos desconfiando más de la gente. Eso es un problema que estamos teniendo. Bueno, yo no digo ahora, ya desde hace muchos años ya me extrañaba. Yo estaba trabajando en el círculo de lectores, tenía que mandar las revistas. No sé la gente más joven si sabe lo que es el círculo de lectores, pero bueno. Pues el círculo de lectores yo tenía que mandar las revistas y aunque yo llamaba al portero automático y decía a dónde iba y decía para dónde iba, no me querían abrir. Entonces tuve que inventarme un rollo de decir que traía una carta de Hacienda. Entonces decir que era una carta de Hacienda me abrían y yo... Claro, además yo era dejar una revista en un buzón y yo tenía el nombre de la persona, yo preguntaba por la persona, no estaba simplemente haciendo propaganda. Entonces esa desconfianza, esa no abrirte la puerta, ese preguntarte 1000 veces que a dónde vas, qué vas a hacer ahora que nos meten por un escáner en cualquier cosa, pues eso es falta de fe. Es simplemente falta de fe. Bueno. El que, enlazando con lo que estaba diciendo de cómo de pronto los nuestros se nos ponen en nuestra contra, tenemos que pensar que a Jesús lo entregó el Sanedrín, lo entregaron las autoridades religiosas, cuando él dijo que no venía a derogar las leyes de los profetas, sino a cumplirlas. Y a pesar de eso, lo entregaron, o sea, él murió asesinado por parte de las autoridades religiosas, que fueron quienes los entregaron, y las autoridades de Roma, que además era un ejército que estaba ahí ocupando un territorio. Y
a pasar de ahí, pues vamos a ver cómo es la fe en cuanto a la teología. ¿Qué es lo que dice la teología? Desde la teología, la fe se recibe como una gracia. Es un acto humano que no se riñe ni con la libertad individual ni con la dignidad del ser. Se entiende que la inteligencia y la voluntad humana coopera con la fe. La fe se fortalece en la experiencia. La fe toma por cierta la revelación. La fe impulsa a profundizar en la relación y el conocimiento. La fe está abierta al conocimiento al considerar todas las cosas como provenientes del Ser Supremo. La fe es perseverante y de ello depende avanzar en el camino. La fe es necesaria para la liberación del sujeto respecto a sus aprensiones. O sea, la fe es lo que basa nuestros principios, sea cuales sean. Y por eso se es fiel más allá de la creencia que está adscrita a un sistema cultural, a un aparato de poder, a un catálogo de normas y a una religión oficial. Aunque para profesar una religión la fe es fundamental, por ejemplo, quienes se apartaron de la Iglesia, estoy hablando de la Iglesia que estaba entonces, que era la única que había, en los sucesivos cismas, se apartaron, pero fundaron otras iglesias. Sin embargo, aunque es fundamental para fundar todas esas iglesias y todo eso, tener fe, para tener fe no hace falta estar fundamentándose en una iglesia. Hay gente que no está en ninguna cosa de esa y es fiel a sus ideas, es fiel a sus principios, es fiel a lo que se ha marcado en la vida. Son todos los revolucionarios, todas las personas que han hecho o han querido hacer un cambio en la sociedad, en el mundo, y han querido dejar una huella. Esas personas a lo mejor no han estado adscritas a nada, pero sí tenían fe en lo que estaban haciendo, lo que estaban diciendo, y aunque terminaron malamente, pues lo llevaron hasta el final. Bueno, voy a leeros, en Religión Digital le hicieron una entrevista a Julio Anguita y quiero leerosla. Esto es lo que dice Julio. La utopía es un fuego que obra en mí. Es verdad que soy ateo, pero tengo un temperamento religioso en el sentido de una búsqueda de causas últimas, una razón a la existencia, un proyecto donde la existencia humana sea el centro. La religión no me lo dio, la política por lo menos me lo alentó, pero en pasado también. Yo fui creyente, lo fui fervoroso, convencido y buscando siempre. Recuerdo que cuando mi abuelo me regaló un breviario trinitario, aquel libro hablaba de que la contemplación de Dios era la contemplación del sentido del universo. Y el entrevistador le pregunta, si la religión no te lo dio, ¿piensas que ella, a pesar de sus ausencias y claudicación, puede darlo y animarlo? ¿No son testigos de ella reformadores, místicos, revolucionarios, profetas y libertadores que aparecen sucesivamente también en nuestro tiempo? Como por ejemplo en la teología de las realidades terrenas, de la teología popular, de la teología política y de la teología de la liberación. Dice, puedo admirar a esos reformadores religiosos y a Monseñor Casáldiga dentro de la teología de la liberación y a estos otros curas obreros que me merecen un respeto tremendo. Pero también hay gente que ha luchado como ellos sin creer en Dios. De modo que con los que creen en que el mundo tiene que cambiar bien, porque yo quiero imitar a Cristo, o bien porque el mundo ha de cambiarse, yo coincido con ellos en la lucha. No me meto con ellos en sus creencias. Lo que no respeto es la creencia hipócrita, la creencia de que se anda a golpe de pecho pero después no le paga a sus obreros. Pero si alguien con su fe religiosa está luchando para cambiar la humanidad, le tengo un respeto impresionante. Jamás discutiré con él, porque a mí me importa el objetivo, pero me reconozco porque va hacia el mismo sitio que yo. Lo dejo aquí. Él se estaba liando con lo de fe o no fe. Él tiene fe porque hasta el final de su vida estuvo haciendo ciertas declaraciones que veía que él tenía una manera de entender el mundo y que no se iba a casar con nadie y que no iba a permitir que se tergiversaran ciertos valores y ciertas cosas, ¿no? Y él de alguna manera podía coincidir lo que decía el chocolate, el cantado flamenco Chocolate.
que decía: yo creo en Dios, lo que no creo es en la embustería de la gente de carne. ¿Por qué? Lo que pasa, y muchos problemas que tenemos a veces, es que estamos confundiendo la fe con todo el aparato que le están poniendo una serie de personas, una serie de requisitos, una serie de trampas, y estamos confundiendo una cosa con otra. Entonces, muchas personas que dicen que tal, no, tú te estás apartando de todas esas cuestiones, pero a lo mejor tú tienes más, una fe mucho más sólida en lo que estás haciendo que otras personas que van ahí a rezar las novenas y a hacer el rosario. Las creencias, no la fe, las creencias lleva a considerar la fe como una panacea y a Dios como un encargado nuestro que debe solucionarnos la vida. Utilizamos la oración de forma utilitaria como un trámite para tentarlo con promesa y hacerle chantaje. Lo de acordarnos de Santa Bárbara cuando truena. Cuando asciende la tormenta y las cosas se nos tuercen, acudimos a la oración para que los problemas desaparezcan, no para ayudarnos a aceptarlo y acogerlo, no como una maduración en la gratitud y en la esperanza. Estoy hablando de oración, pero realmente es rezar, porque la oración es una cosa más interna y no son repeticiones de fórmulas. Pero cuando nos pasa cosas de estas, necesitamos la fórmula, hacer, por ejemplo, rezar el acordado o Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, o cosas de esas. En fin, hemos identificado el sufrimiento con muerte y la muerte con destrucción, pero el sufrimiento y la muerte solamente son una maldición cuando se los infligimos a los demás. Entonces, el sufrimiento no es purificación, sino violencia, y la muerte no es ascensión, sino crimen. Fuera de eso, la enfermedad, el dolor por las pérdidas, las desgracias que nos pueden sobrevenir y la muerte son procesos de la vida, y entenderlos así forma parte de nuestra liberación, como dice la carta de los Hebreos. Así que, por cuanto los hijos, es el versículo 14-15, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte a que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y liberar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. A veces no vivimos porque nos da miedo vivir. Y eso es lo que nos impide el lanzarnos a lo que sea, ¿no? Al porvenir con esa confianza de que, como decía esa Juliana de Norwich, todo está bien, todo saldrá bien y todo lo que pasa está bien. Esto que durante la pandemia se ha repetido, hasta el hartazgo viene de ella, de Juliana de Norwich. Bueno, cuando en el colegio nos daban cartulinas que teníamos que poner recortes de cosas y bueno, las poníamos con frases y demás. Y entonces yo me acuerdo una que era sobre la fe. Yo no me acuerdo de las demás fotos, pero sí me acuerdo en la primera foto que eran 3 o 4, ¿no? Pero la primera era como unas palmeras que estaban zarandeadas por el viento y yo había puesto la fe es ser capaz, tener fe es ser capaz de soportar dudas. Bueno, los grandes santos tuvieron muchas dudas de fe. Bueno, Jesús mismo fue tentado. Además, estaban jugando incluso con su divinidad, ¿no? Y en esa misma carta a los Hebreos que he citado antes, pues se dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Bueno, Santa Teresita estuvo, bueno, Santa Teresa también, pero Santa Teresita en la historia del alma, ella piensa cómo está dudando incluso de la existencia de Dios. Duda de la existencia del cielo, que bueno, dudar del cielo y de Dios es la misma cosa, pero hasta llega haciendo como un truque, decir, si Dios misericordioso, no puede existir el infierno. Bueno, a mí me dijeron en el colegio, yo no me acuerdo cuál fue, si fue la madre Paula, la madre Álvarez, pero nos dijeron en el colegio que realmente en
en el infierno no tenemos seguridad de quién está. Que a lo mejor no hay tanta gente en el infierno como nos creemos. Nos estaban explicando lo de la muerte real y la muerte aparente. Entonces, entre la muerte real, entre la muerte aparente y la muerte real, tú puedes salvarte, ¿no? Entonces nos estaban contando con eso y decía que nada más que en todo caso Judas, pero porque Jesús había dicho en un momento determinado que quien traicionara al Hijo del Hombre más le valiera no haber nacido. Entonces decía unas palabras tan duras, eso quería decir que es que no estaba salvado, ¿no? Pero como probabilidad. O sea, que de alguna manera el estar vacío el infierno y no existir, pues, en fin. Bueno, hay un teólogo, había un teólogo que es Hans Ur Balthasar, que precisamente está exponiendo esa duda, porque su pensamiento es no que el infierno no exista, sino que puede estar vacío. Bueno, si está vacío, ¿qué sentido tiene que haya un infierno? O sea, también es otra cuestión. Bueno, en la Wikipedia está explicando, porque lo he mirado así para poderlo sintetizar mejor, la Wikipedia pone su pensamiento, ¿no? Y dice: la sobreabundancia de amor y su virtud difusiva a través de los que viven de él hacen que no haya lugar para una sistemática de cuántos se salvarán y cuántos se condenarán. Baltasar recoge elementos de las Escrituras y de los padres de la Iglesia que hablan de la salvación para todos y cada uno. En la dimensión del amor sin límite, la esperanza del creyente no consiste en salvarse él en solitario. La única esperanza que se le permite al cristiano es la salvación de todos los hombres. Baltasar apela a la tradición de la Iglesia que ruega por la salvación de todos y cada uno. Esa súplica, si es verdadera y auténtica, ha de estar llena de sentido y ser eficaz y fructífera. En este contexto ha de entenderse su afirmación. Bueno, él estuvo, lo quitaron de en medio, bueno. Bueno, la cuestión es que el poder de Dios en este contexto no está en su omnipotencia, no está en su justicia, el poder está en su misericordia. Y parece que eso se dice y a mucha gente pues le da sarpullido y ya pues, lo están poniendo de mala manera, cuando realmente más vale creer en un Dios misericordioso que no en un Dios violento o en un Dios vengativo. Y además porque no se lo está inventando uno, sino que en el Nuevo Testamento aparece así. La cuestión es que en eso del infierno, que por lo que sea tenemos una vida de X años y luego vamos a estar toda la eternidad sufriendo los horrores del infierno, eso es mucho pedir, eso es muy difícil de creer. La Amalia Domingo Soler, que yo por eso, no es que sea espiritista, no que sepa mucho espiritismo, pero sí, claro, leyéndola, pues los espíritas no es que estén solamente hablando con los muertos ni nada, sino tienen una creencia que eso a mí me parece mucho más fundamental, me refiero para su manera de entender el mundo, y es que se basa en las sucesivas reencarnaciones, con lo cual te dan una oportunidad para enmendar los hierros. Entonces tú en la vida siguiente pues puedes comportarte de una manera que purgue todo lo mal que ha hecho en la anterior. Eso también en la India se piensa así. Uno va pasando esa rueda de existencia hasta que ya estás completamente depurado y entonces ya se acaba tu camino y se acaba tu padecimiento o tu proceso, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero bueno, a mí eso me parece mejor, vamos, que te meten en el infierno. Porque lo que tengas que hacer, lo tienes que hacer en este mundo. Y los problemas que tú tienes, los tienes con este mundo. Pero bueno. Bueno, Baltasar, con estas ideas, pues él era jesuita, dejó en el año 1950, dejó la orden. Y en el 1953... él publicó una obra
que se llama Abatid los bastiones, que estaba recomendando a la Iglesia e invitando a la Iglesia a que no siguiera siendo una fortaleza cerrada al mundo y ajena a la historia. Eso fue un enfrentamiento muy grande que tuvo con la jerarquía y con los poderes eclesiásticos, porque él se estaba oponiendo y, claro, es muy difícil entender que se llame la Santa Madre Iglesia cuando está en contra de sus hijos. Y no está en contra de sus hijos ya porque se oponga, es que no lo está escuchando, es que va por ahí y la gente va por otro lugar. Bueno, todas estas diatribas que tuvo él, pues me recuerda a Concepción Arenal, que se confesaba católica. Ella, cuando el Papa Pío XI saca una bula que se llama Quanta Cura, que ahí arremetía contra todo lo habido y por haber, pero sobre todo contra la ciencia. Y ella, Concepción Arenal, tenía una mente muy científica. Ella, bueno, aparte que era muy inteligente y quería instruirse y quería saber, pero sobre todo el que hablara de la ciencia, que en el siglo XIX, a finales del XIX, era lo que se estaba promoviendo, pues ella escribió un poema, que el poema ya desde el título, porque era contra Pío XI, o sea, no se estaba de ninguna manera ocultando. No lo quisieron publicar, es tan fuerte el poema, porque además le dice, tú no eres ni papa, ni eres esto, ni eres lo otro, bueno, total, que no se lo quisieron publicar, pero si se lo hubieran publicado, pues se hubiera llevado un disgusto gordo, vamos. Una dificultad que tenemos, los que nos hemos educado en la Iglesia Católica, es que, por un lado, Iglesia significa asamblea y católica universal. Entonces, ¿qué iglesia, qué clase de asamblea cuando hay tantos excluidos en esa asamblea? Cuando te vas a la Santa Misa y está uno diciendo una homilía, pero tú no puedes interpelarlo. No hay comunicación. Él te suelta el rollo que te tenga que soltar y no hay asamblea. Es una cosa completamente monolítica y es algo completamente, digamos, dirigido. ¿Cómo se llama eso? Bueno, que te están dirigiendo, pero no hay, asambleario no es. Y luego, por otro lado, se dice que la Iglesia se llama católica porque es universal, pero ¿es universal o es colonizadora? Hace poco salió también, yo qué sé, en una de estas revistas, no sé si era también en Religión Digital o cualquier de estas que me entra por internet, que en Valencia se estaban quejando porque hay misa en croata o en suajili o lo que sea, pero no hay misas en valenciano. Es una anécdota, pero ahí tú ves la colonización. Y, bueno, ya no voy a hablar de las que nosotros sabemos, estoy hablando de una cosa actual y una cosa que aparentemente no les costaría trabajo ninguna. La historia no la podemos borrar, pero sí la podemos ahora rehacer de alguna manera, ¿no? Entonces eso es una cosa que nos cuesta mucho, cuesta trabajo, ¿no? El decir es la Iglesia católica y no es ni Iglesia ni es católica en ese aspecto. Bueno, en Chile, por ejemplo, recientemente hubo una protesta muy grande del laicado, de todos los laicos, pero sobre todo de las laicas, que además se extendió por otros lugares, porque es verdad que es un asunto que está sobre la mesa, que los laicos no tenemos participación ninguna en la Iglesia. Es nada más que jerarquía. Hay un libro que me llamó mucho la atención hace mucho tiempo, que lo compré sin saber qué es lo que me iba a encontrar ahí, de Mariano Corbí, que lo que estaba hablando, que uno de los problemas también que tenemos, que nos sentimos muy ajenos a todo este asunto, es que la Iglesia es jerárquica y es piramidal. Entonces esto no encaja para nada con la sociedad que queremos, que la queremos horizontal y la queremos participativa y queremos una igualdad dentro de varios sectores. Claro, por eso estoy hablando del misterio de fe, porque a pesar de eso, o sea, los laicos, las laicas que están proponiendo esto, no se van de la Iglesia, sino que quieren que la Iglesia sea
lo que ellos piensan que debe ser, pero la fe no se les va por eso, ¿no? Y bueno, como digo, las laicas ya, o sea, si los laicos arman el lío, las laicas más todavía, porque incluso dijeron que iban a hacer una huelga de misas caídas, porque en realidad somos las mujeres las que iban más a las misas y todas esas cosas, y bueno, pues ya no vamos más. A ver ahora cómo solucionáis esto. Bueno, esto que estoy hablando de Chile, que es una cosa muy, muy reciente, pero mirad, esto es Teresa de Jesús. No basta, Señor, que nos tiene el mundo acorraladas e incapaces para que no hagamos cosas que valgan nada por vos en público, ni osemos hablar algunas verdades que lloramos en secreto. Incluso ahora, la encíclica que ha sacado ahora el Papa, que es Fratelli Tutti y que ha recibido muchos elogios y que sí es verdad que tiene muchos aciertos, pero ha tenido muchas críticas porque todos los descartes habituales se han seguido perpetuando. Entonces, ahí hay muchos colectivos, no se habla de los problemas de las mujeres ni de las diversidades, de la diversidad sexual, ni otros problemas que tienen los colectivos. Entonces, el comentario de la encíclica, que bueno, se han hecho muchas mesas redondas a cuenta de eso, y como digo, hay muchas voces críticas por eso. Voy a leer un poquito de un teólogo que es Eduardo de la Serna. Vivir y tratarse como hermanos y hermanas tiene connotaciones en todos los órdenes de la vida humana. En nuestro tiempo, esto incluye a los migrantes, la política, la economía, la propiedad privada, las relaciones internacionales y a todos los órdenes de la vida. Las violencias y descartes por motivo de género a las diversidades sexuales, por ejemplo, están ausentes, lamentablemente, en esta encíclica. Resulta grato y hasta amable valorar la fraternidad universal, siempre que no me confronte con el caído, con el herido y en ocasiones, para peor, con el adversario. Ser hermano de los como yo es simpático, pero nunca hermano de eso, como se escucha con frecuencia. Una teóloga española, que es Emma Martínez Ocaña, ha manifestado: le falta al Papa el descarte por sexismo, he echado en falta la perspectiva de género, la ausencia de las muertes por violencia machista, los feminicidios, las violaciones, y me ha dolido. Y esto es de las mesas redondas que hicieron. La otra teóloga, Consuelo Vélez, precisa: el lenguaje crea realidad y uno empieza a no sentirse incluida después que el Papa haya ignorado nuestra petición porque no ha escuchado a las mujeres. Las mujeres de todas las partes y sobre todo en América le han mandado muchas cartas al Papa, sobre todo cuando quiso hacer lo de el comunicado de querida Amazonía y luego después lo de Laudato Si. Mandaron cartas, mandaron cosas, se quieren dejar oír y dice sí, pero luego no toma carta en el asunto. Entre otros descartes de los que se está hablando aquí, pues hay, por un lado, somos muy ecuménicos, pero hasta cierto punto. En Alemania se quiso hacer una misa con protestantes y católicos juntos y no se pudo hacer. Todo porque lo estoy inventando, porque hay un problema fundamental, que los católicos, el catolicismo cree en la transubstanciación y los protestantes en la consubstanciación. Son cosas distintas. Pero bueno, que comulgue cada uno y cada uno piensa que está comulgando lo que sea, digo yo, pero bueno. Total, que bueno, esta Consuelo Vélez, hablando de la comunión, publicó una reflexión, esto no son sus palabras, sino lo que yo he sacado. A ver, creemos que por la transubstanciación
estamos recibiendo el cuerpo real de Jesucristo, en carne, sangre y divinidad, humanidad y divinidad, por un lado. Por otro lado, un artículo de fe es que se cree en la comunión de los santos, es decir, que estamos unidos en una comunidad y recibimos todos los bienes espirituales. Esa es la comunión de los santos. Y para eso también se condena uno en racimo y se salva en racimo. Bueno. Entonces, si estamos recibiendo el cuerpo de Cristo, ese cuerpo de Cristo tiene miembros que sufren la expulsión, la humillación, el maltrato, el abuso y todas las injusticias que se nos ocurra hasta llegar al crimen. Entonces, ¿somos conscientes de eso? ¿Qué compromiso se desprende de esta realidad? ¿El cuerpo de las mujeres entonces no forma parte de este cuerpo de Cristo? Bueno, la inteligencia de las mujeres pues siempre se nos ha negado, pero siempre se nos ha dicho que somos cuerpos. O sea, se nos ha tratado como cuerpo. Pero ese cuerpo ha sido históricamente ultrajado, violentado, golpeado, explotado, violado, asesinado. Que diréis los hombres también, pero es que a nosotros simple por ser mujeres. Hubo unos feminicidios que hubo en Guatemala, tenían las mujeres escrito en la espalda. Cada cadáver que aparecía tenía escrito en la espalda con un cúter o con un cuchillo, lo que sea, por ser mujer. O sea, que todos estos crímenes que son universales y que son para todos, es que las mujeres es mayor medida, pero solamente por ese problema. Bueno, entonces lo más lamentable es que las religiones no han querido, o no han sabido, o no se les ha ocurrido cambiar esta visión de las cosas. Y se nos sigue viendo siempre como causa de pecado, y cuanto no, se nos ha mirado con desconfianza. La contradicción es que ese cuerpo de mujer, profanado hasta el día de hoy, no es ajeno, como he dicho antes, al cuerpo de Cristo, y está formado por miembros que en su diversidad aportan riqueza y experiencia, y que al vivir esa unidad real, si un miembro sufre, como decía San Pablo, sufre todos los demás con él. Por eso, la realidad de las mujeres no puede ser ajena a la comunidad cristiana. Ha de estar en su corazón y no se puede descansar hasta transformarla. Los movimientos feministas en la sociedad y las teólogas feministas en el interior de las iglesias vienen trabajando, pero esto no se soluciona tan rápidamente. Y bueno, es lo que se preguntaba Consuelo Vélez, ¿no? ¿Es posible celebrar la Eucaristía con este descarte? Bueno, pues la fe, como ya he dicho antes, pues la confianza de una persona en relación con algo o con alguien, y se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencia que demuestre la verdad de aquello que se sostiene. Pero la misoginia de las instituciones nos lo pone muy difícil. Aunque dentro del catolicismo existen colectivos y plataformas, bueno, pues sigue así. A ver, San Pablo decía: ya no habrá ni judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, pues somos todos uno en nuestro Señor. Pero también se debía decir: no existen homosexuales y heterosexuales, porque esa es otra asignatura pendiente. Entonces, bueno, ya voy a concluir diciendo que esa postura es muy aberrante, porque por un lado se le dice al colectivo de los homosexuales, se le caen todas las penas del infierno, y se le está machacando a las criaturas desde pequeños hasta el mismo Papa Francisco, que parece tan moderno, ya estaba diciendo que si son pequeños que vayan al psiquiatra y cosas así. Bueno, todo lo peor. Y luego se ha estado ocultando la pederastia. ¿En qué quedamos? O sea, es malo para uno y para los otros no. Entonces, bueno, como hay que cortar ya, porque aunque como veáis me quedan muchas cosas, pero me quedarían más si contara todo lo que he estado escribiendo en esta pandemia. Lo que quiero ya deciros una cosa,
Y es que yo no puedo tirar la primera piedra, porque cuando todas estas historias que estoy diciendo, que Dios no para que no nos arregle las cosas y tal, con esta pandemia, cuando yo veía que todas las cosas se me estaban cayendo, que yo me iba a quedar sin trabajo y me estaba quedando con nada, una vez se lo comento a un amigo y este amigo me dice, pero bueno, Ana, pues si necesitas algo. Entonces yo, toda fantástica, empiezo a citarle a San Mateo y a los pajaritos del campo y a los lirios del valle. Entonces él me interrumpió y me dijo, pero es que la providencia toma la forma de los amigos. Entonces me hizo darme cuenta que yo estaba pidiendo un milagro, que me tocara la lotería sin comprar el décimo y que estaba utilizando a Dios de la manera mágica, que viniera con una varita y ya está. O sea, todo lo que he dicho yo antes, pero ahora aplicado a mí. Y de pronto el hablar mucho de cómo pedir y se os dará, cómo va el centurión que era de la parte opresora y va a él con toda la educación y le dice, mi siervo está enfermo, cómo va la cananea pegándole gritos y él, aunque recibe un insulto de Jesús, ella no se da por aludida y se lo pide. Y yo aquí que no soy capaz de coger teléfono y llamar para que me dé la prestación de autónomo. O sea, quiero contaros esto para que veáis que no puedo tirar la primera piedra. Así que, bueno, con esto termino. Sí. Uy. Bueno, muchas gracias, Ana, por... Uy, perdón, editar esto para que nos comuniquemos mejor. Gracias por esta ponencia. Vamos a poder seguir comentando lo que tienen seguramente cosas que no has podido hablar, y enhorabuena por todas las referencias que nos has dado. Yo quiero ahora hacerlo un poco más como invasivo hacia ti, ya que nos has rodeado el misterio de fe. Te quería preguntar primero para romper fuego, ¿cómo está tu fe? Es decir, ¿cómo vives tú tu fe ahora mismo? Y que... Pero yo tengo que tener fe por fuerza por eso, porque soy autónoma. Pues... O sea, es que, a ver, la cuestión es que si uno es realista tiene que tener fe, porque si no, no podría vivir. Yo vivo siempre... Ay, ¿es el mío? Sí. Yo vivo en el alambre, totalmente. Yo no tengo nada fijo. Así me he estado manteniendo. Por eso me gusta tanto lo de los pajaritos, no sé de memoria, los pajaritos, los lirios y todo eso. Pero eso, si yo no tuviera fe, yo me hubiera ya pegado un tiro. Porque además yo ahora mismo estoy sola, pero es que yo he tenido que sacar adelante 2 niños, un niño y una niña. Y como te digo, sin tener ningún trabajo fijo. A ver si no es eso un acto de fe. Porque la poesía, la escritura en sí no se considera trabajo. No, porque, bueno, te digo una cosa, eso también es cosa mía, ¿eh? Porque yo podía coger, bueno, ahora no, pero en mis tiempos pues me pude yo buscar un porvenir y hacer unas oposiciones o lo que fuera, pero que yo no sirvo para eso. Entonces, la cuestión es que uno tiene que ser consecuente también de la vida que ha elegido. Entonces, sí, es verdad que a veces me puede entrar una rabieta, pero también es decir, esto va en el pack, ¿sabes? El que yo no puedo estar en el plato y las tajas. Si he escogido esto, tengo que sufrir también todo este tipo de consecuencias. Yo de todas maneras, a pesar de todas las rabietas que en algún momento le he podido coger, yo no cambio mi vida por ninguna otra posible, porque es, como te digo, lo que he querido. Tú vives en Malasaña, eres un referente en el barrio, te has rendido a las bondades de Malasaña, ¿no? Quizás mejor que a las de las oposiciones, ¿no? Bueno, lo que ocurre, y por eso vivo en Madrid. Por eso he vivido en Madrid y me he sentido también en Madrid, porque precisamente al vivir a Salto de Mata me ha permitido buscarme la vida de una manera que en una provincia, y sobre todo si me hubiera quedado en mi ciudad, no hubiera podido. Porque yo viviendo en Madrid, que nadie me conoce, yo puedo estar a lo mejor ganándome la vida buzoneando.
o los de círculo de lectores, como he dicho, o haciendo entrevistas por esto, encuestas por teléfono o cosas de esas. Esa en mi pueblo no me lo hubieran concedido de ninguna manera, porque yo pertenezco a una buena familia, o era buena familia cuando en mi tiempo, y vamos, no se hubiera, vamos, nadie hubiera. Primero, que muchos trabajos no existirían, y después de existir no me lo iban a dar. Entonces, el buscarme la vida así, ¿no? De ver cómo puedo salir adelante en este momento, pues también te da mucha flexibilidad y también te da un conocimiento de la vida también diferente, porque nos movemos muchas veces en el mismo círculo y nos creemos que la gente es la que está a nuestro alrededor, y la gente que está a nuestro alrededor es muy parecida a nosotras, porque por eso está a nuestro alrededor, pero la gente no es así. Luego, en el momento que te vas un poquito más allá, te das cuenta que tienen otros problemas, que tienen otras visiones y que tienen otra manera de entender el mundo. Me interesaba mucho eso que has dicho, apuntado así palabras espiritista, es decir, que eres espírita. Sí, esa era vecina. Y podría una sesión de espiritismo, es decir, ¿cómo se hace una sesión de espiritismo? No sé si hay se puede hacer algún voluntario. ¿Cómo se podría hacer una sesión de espiritismo? Es decir, ¿cuál fue la última que hiciste y cómo Yo no fue? he ido a ninguna sesión. Ah, no has ido a ninguna. Yo no. Uno, cuando era chico, uno juega esas cosas que no se debería jugar, pero bueno, yo juego esas cosas. Pero, bueno, yo tengo muchas ganas de ir a conferencias que dan la Asociación Espírita, pero y sin pandemia, es un sitio muy pequeño y hay que pedir hora para no sé cuánto, y naturalmente yo voy de curiosa, pero hay gente que van de verdad, entonces yo no voy a tener ninguna cosa de esta. Pero en mi barrio sí había varios centros espíritas. Y de hecho, Amalia Domingo Soler, pues estuve viviendo en el barrio antes de irse a Barcelona. La historia de Amalia Domingo Soler es alucinante, pero es también una historia de supervivencia y de fe. Y como porque ella no era espiritista en el sentido que fuera medium. Ella lo que hacía, que transcribía las comunicaciones de los médiums, porque los médiums hablan muchas veces de una manera que no tiene que ver con la sintaxis ni con nada, porque son como cuando uno está dormido, las cosas que dice no tienen mucho sentido, entonces ella las traducía. Pero ella empieza a escribir cuentos, que lo tenéis también por internet, son muy bonitos los cuentos de ella. Ella dirige revistas, dirige cosas, y de la pobreza más absoluta, porque llegó hasta tener que ir a pedir las comidas en las colas estas de beneficencia. Ella fue... bueno, vivía muy pobremente, pero dignamente, pero tener dinero para poder socorrer a muchas personas ahí en Barcelona. Porque tu fe, volviendo en San Fernando, donde naciste, ha sido importante a la hora de ese desarrollo de la imaginería o todo este tipo de referencias a la religión, a la fe, en tu casa, en San Fernando, en Cádiz, que es un sitio muy folclórico en ese punto de vista. ¿En tu casa has tenido esa educación, has tenido esa cercanía de la imagen? Y... No, bueno, vamos. Mi casa es una cosa, San Fernando es otra. Aunque estuvieran juntas. No, verás. La cuestión es que en casa se vivía la religión de una manera seria, pero el entorno era todo el folcloreo, que yo naturalmente he participado. En casa, pues mucha gente se creía que éramos protestantes, porque se leía la Biblia en casa. Y cuando salían las encíclicas las discutíamos. Y era como, vivíamos como protestantes en ese sentido. Vamos, ser católico era muy, muy difícil. Y bueno, tanto es así que nosotros, por ejemplo, no teníamos de referencia la cruz. Antes en las cartas, cuando se escribía, se ponía una cruz con la fecha. Nosotros nunca poníamos la cruz, poníamos el crismón. El crismón es la X y la P, que es del anagrama de Cristo. Y de hecho, cuando mis abuelos se murieron, en la tumba, la lápida, pues estaba el crismón. Entonces toda la gente diciendo, ¡oye! Han enterrado unos protestantes en el cementerio. Vamos a ver,
hay que no fijarse, porque el crismón está, por ejemplo, en el cirio pascual, está en muchos ornamentos religiosos, pero como estaban descontextualizados, porque ahí lo que tienes tú que poner es una cruz y poner PDE y todas esas cosas, pues ya está, ¿no? Entonces, nosotros teníamos una religión de una manera muy diferente a cómo se vivía alrededor, que yo participo también de eso, claro. Hablabas también, ha empezado la ponencia hablando de la felicidad, hablando de la que si se tiene conciencia no se puede ser feliz. Y no es a veces lo contrario, sería la conciencia de la pequeñez, de nuestra sumisión, de nuestra insignificancia, no es un acto de generosidad esa conciencia de la nada para acercarnos a una felicidad. Pero no es sin felicidad. pirotecnia. No es felicidad. Bueno, puede ser ausencia de infelicidad también. Vamos a ver. Bueno, a ver. Es que tenemos que saber a qué llamamos que es para ti la felicidad. ¿A qué llamamos la felicidad? Entonces, cuando tú estás en un estado así, es un estado de, que es verdad que la traducción es muy eso, que es beatitud. Beato significa feliz, es verdad. Pero la beatitud no es lo que actualmente llamamos a la felicidad. Es un estado de conexión. La felicidad tiene una euforia. Yo llamo la felicidad a un estado de euforia. Eso no, eso es un estado de quietud y un estado de estar en sintonía. Y eso no es tan fácil de conseguir. Abderramán III, tú lo sabes, 14 días nada más que fue feliz. Abderramán, que era lo más poderoso, lo más respetado, lo más todo, él tuvo todo, gozó de todo, pero él, los días que dijo que era de auténtica felicidad, lo estuvo apuntando y fueron 14. O sea, que el destino la felicidad puede ser destino pasado, pero nunca presente, ¿no? Porque si lo apuntó es que lo había pasado. Claro. Entonces, la cuestión es que cuando una Teresa de Jesús, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando llega ese periodo de consolación que se une con la unidad, valga la redundancia, eso no produce felicidad, produce otra sensación que es mucho más plena, porque además cuando eso se te desaparece sí te ha transformado, la felicidad no te ha transformado, te lo pasas muy bien. Entonces, hablamos de serenidad entonces, ¿no? Más bien, ¿no? Hablamos de serenidad, ¿no? Sí, pero más de la serenidad, claro, es una serenidad pero que ¿cómo te digo? Te llena. ¿Y no puede existir esa felicidad libre de euforia? Yo no lo sé, yo te estoy diciendo cómo lo conceptúo yo cuando estoy hablando de esto. Claro, si otra persona le da otro sentido a la palabra felicidad, pues claro. Y que hay estudiantes, chicos y chicas jóvenes que, tú como poeta de ley, ¿qué consejo le darías para la felicidad? Yo nunca le voy a dar un consejo a nadie. Nunca, y menos sin conocer, y menos porque los consejos no son buenos. Bueno, consejo, un truquito. Verá, los consejos no son buenos porque además nadie lo va a seguir. Pero si lo sigue, encima sale mal, tú tienes esa responsabilidad. Pero tú eres feliz ahora, por ejemplo, en tu estado no feliz como tú lo entiendas, es decir, ¿tienes un momento de plenitud, digamos? Sí. Mira, yo también he sido feliz, pero de lo que yo estoy hablando son los momentos de plenitud y yo también he tenido muy poco, o sea, como este hombre, como Abderramán. Pero la cuestión es que esos instantes, de verdad, te dan una conexión con el universo, que tú puedes nada más que contemplar el universo. Otras personas contemplan el universo y el universo para ellos es Dios. Otra gente no, pues ya está. Pero de todas maneras, la felicidad, que ya te digo que no es mala, pero que lo que yo estaba tratando de hablar es de otra manera. Mira, Santa Teresa era una persona muy optimista. Ella además en los conventos, ella inventó la palabra recreo y el segmento de recreo. Ella tenía muy bien instrumentalizado todas las horas que tenían que hacer las monjas en el convento para poder convivir bien, y tenía un segmento que le llamaba recreo, y entonces ahí los conventos carmelitas tenían instrumentos de música,
hacían poesía, hacían teatro, hacían de todo. Teresita del Niño Jesús escribía obras de teatro que además ella misma... Bueno, y San Marcela de San Félix, no era carmelita, pero también hacía teatro. Entonces, todas esas cosas, ¿no? que son cosas gozosas y cosas para divertirse, cosas de... pero eso es solamente un estado que con ese estado no te va a llevar al otro de ninguna manera, pero es un estado más de estar en el mundo y de disfrutar del mundo. ¿Por qué no vamos a disfrutar? Mira, a mí me contaban una cosa que seguramente es mentira, bueno, apócrifa, pero ilustra muy bien. Era que San Juan era para explicarnos lo que eran los dos caracteres, ¿no? de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa. Entonces iban caminando y llegan a un huerto y entonces les ofrece unos racimos de uvas. Entonces San Juan de la Cruz no se lo toma y se lo ofrece al Señor. Y ella se lo come dando gracias a Dios. Entonces son dos posturas que yo estoy más cerca de lo de San Juan de la Cruz porque es obra de Dios. Si es la obra de Dios, disfruta de la obra de Dios porque la ha hecho para ti, para que tú disfrutes. Y como decía Fernán Caballero, la mejor manera de agradecer un regalo es disfrutarlo, es aceptarlo y disfrutarlo. San Juan de la Cruz es un poeta como de referencia, ¿no? Bueno, es el mejor poeta en lengua española que yo, para mí. Sí. Sigo diciendo que yo no digo dos más, pero es para mí. Sí. Decía que San Juan decía, Dios no reina sino en el alma pacífica y desinteresada, ¿no? Que es un poco lo que estás contando también, ¿no? Claro, que porque... en esas almas pequeñas, de nuevo, claro, es donde reina, ¿no? y precisamente eso es lo que el estado que te da, que no es de felicidad sino de plenitud y tal, es cuando estás practicando lo que es el desprendimiento. Cuando no te estás preocupando de qué hacer, qué no hacer. Pero bueno, los Evangelios de San Mateo, ¿no? ¿Qué haré el día de mañana? No. Cuando se llega en ese momento de aceptación es cuando tú puedes sentir esa sensación de plenitud de lo que es el abandono, ¿no? El sentirse, bueno, ya está, voy a ver lo que tengo ahora y ya veremos, ¿no? Yo, desde luego, siento en todas las cosas que he ido aprendiendo y todas las cosas que he ido leyendo, pues siento que de repente, claro, uno va buscando lo que más le va conviniendo, no es lo que sea mejor, sino lo que más se pueda adaptar a tu vida, a tu situación y a tus circunstancias. Y desde luego, claro, si yo no tuviera los desapegos, no tuviera, yo qué sé, yo me hubiera muerto. Yo vivía en una casa de 200 metros con unas cosas todas maravillosas y tal, y ahora vivo en 35 metros que no... De verdad, que tengo que pensar cada cosa que meto ahí, porque una cosa que meto tengo que sacar otra. Pero Malasaña no está cansada. Sí, pues, Malasaña, por eso te digo, yo veo las cosas buenas, pero que si yo no tuviera desapego, fijaos lo que es deshacer esa casa después de todo lo que yo había puesto en esa casa, ¿sabes? De esfuerzo, de ponerla bonita y todas esas cosas, pero luego lo que había puesto en esa casa de vivencia, de experiencia y etcétera, etcétera. Bueno, pues me tuve que ir a la casa, pues me voy de la casa. Hablábamos también de la comida del sufrimiento, que es una parte que ha girado, hablamos de que Jesús no definió el pecado, ¿no?, en la parábola del buen samaritano, sino que condenó al rabino que no se paraba del mendigo. Y hablamos también de que en la que decías la teología de la liberación, hablaban de que Jesús de Nazaret no pretendió fundar una religión, sino nuevas formas de vida en la que las personas tuviesen su espacio. Hombre, primero, ¿Por qué entonces ha habido tanto sufrimiento? ¿Por qué ha habido tanto sufrimiento a partir de la fe? Es decir, ¿por qué esas rigideces? Pero porque hay un aparato de poder. Vamos a ver, los primeros cristianos no eran así. Los primeros cristianos se juntaban y no se vestían de ninguna cosa, nadie, y la gente estaba en la asamblea y nadie tenía carácter sagrado. Los que estaban ahí. Nadie tenía carácter sagrado.
Todas esas cosas son inventos. Por eso había mujeres que podían ser obispas, aunque no se llamaban obispas, pero hacían los mismos oficios de los obispos. Es decir, el administrar los bienes de la comunidad. Era la que tenía ahí la llave de la despensa y repartía y todas esas cosas. Entonces podía ser obispa tal. En el momento que la Iglesia coge poder, y coge poder temporal, y empieza a tener bienes, que entonces con los bienes ya viene lo de rollo de la castidad, del celibato. Castidad, ellos hacen lo que les da la gana, pero lo de celibato y todo viene porque la Iglesia empieza a tener propiedades. Y es por las herencias y, bueno, muchos rollos que tienen, pero eso no se les quita de la cabeza y eso no está puesto en ninguna parte. Los apóstoles estaban todos casados. Después hablabas de la asamblea en la misa. Hombre, es que es de verdad. El tema de la asamblea no significa que haya asamblea, no significa que haya consenso, ¿no? Tampoco, ¿no? Es decir, que yo entiendo que la misa acabe cuando la consagración, es decir, cuando acaba, que no se cree una asamblea, si no, no acabaría nunca, ¿no? Claro. Es decir, la asamblea en política en España hemos tenido claros ejemplos de que tampoco es ejemplo de que lleguemos a concordia ni a buenos caminos, ¿no? Alejandro, a mí hay cosas que me cuesta trabajo afirmarlas, porque a mí me gusta mucho el teatrerío. Y a mí una misa de 3 curas, con todas esas cosas, las dalmáticas, la capa pluvial y todo, me encanta. Pero eso no es Jesucristo. Me gusta, no te voy a decir que no. Y cuando cantábamos el Tantunergum con 3 voces y todo eso, a mí se me ponen los pelos de punta. Bueno, yo te voy a enseñar después la capilla de mi colegio, ya verás tú. Entonces, eso, claro que forma parte de mi tradición, forma parte de mi vida y forma parte de todas esas cosas. Yo no puedo hablar en contra de semejantes cosas. Lo que te estoy diciendo que eso es una cosa y Jesús de Nazaret, que ni siquiera era cura, él no era sacerdote, él era un laico y estaba con gente que eran también laicas, que no eran sacerdotes. ¿Sí? Entonces, hemos ya tergiversado lo que decía el chocolate, las embusterías de la gente de carne. Hay una monja que le está escribiendo cartas curas al Papa diciendo que los obispos, por Dios, que se quitan ya esos cucuruchos. Porque las mitras, además, son cosas persas. ¿Qué tiene que ver las cosas persas en la Iglesia Católica? Y a mí me gustan las mitras, ¿sabes? Bueno, que ya te digo que me cuesta trabajo decir estas cosas. Bueno, tengo muchas cosas a preguntarte. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Vale. Otra cosa sobre las dudas, ¿no? Tu libro, el último de Dudas Contraídas, hablabas de... Es un libro más político, ¿no? De poesía más... bueno, por lo menos más cívico. Sí, más cívico. Y hablabas también de la duda en tu ponencia. La duda, como decía, bueno, el que duda, la duda es lo contrario de asegurar, ¿no? Creer es lo contrario de asegurar. ¿Cómo se puede convivir con la duda? Claro, es que, verá, tú no puedes tener fe sin ser crítico. Porque si tú tienes fe sin ser crítico, a ti te pueden estar comiendo la cabeza ya. Los nazis tenían fe también. Entonces no discutían todas estas cosas. Entonces ya la obediencia ciega. Te dicen esto, pum, 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 pues no. Por eso el fundamentalista es el hombre de la cosa segura. Que se claro, pues ese es el peligro. Tú no puedes porque siempre te queda un margen de que la cosa no sea así. Y que, bueno, yo te digo... Teresa de Jesús no sabía si la iban o no, y cuando le dan el breve del Papa, que le dicen que está dentro de la Iglesia, ella pues experimenta un alivio. Ella dice, por fin muero dentro de la Iglesia. Entonces, esa duda ella la tenía de si iba, en qué situación estaba, ¿no? Y creo que si somos personas con inteligencia tenemos que dudar. Me ha gustado mucho la parte que hablabas de la falta de fe, de la falta de confianza que tenemos con las personas, y sí. Creo que es uno de los males, ¿no? Ese es uno de los problemas que estamos teniendo ahora. Que todo gesto noble es sospechoso, sí. Es vilipendiado, sí. ¿no? Es decir, que solo todo acto, es decir, la falta del carácter, la bondad se considera como falta de carácter. Sí. Y sí. Me decía hablabas del tema de ateísmo feliz. Es decir, al final todo este ciclo, por ejemplo, hace 15 años hubiera sido casi imposible de celebrar, ¿no? Porque hubiera sido tachado. Es decir, no se puede. Era un tema
muy comprometido a hablar de la fe, ¿no? Cuando creo que ahora hay un resurgimiento, incluso en los poetas, hay poetas jóvenes que vinieron a aquel festival de aquí, de Reconciliables, que tratan ese tema de una forma mucho más despojada, ¿no? Y sin tantos complejos. Desde luego la falta del ateísmo sin reflexión, lo único que nos ha llevado, creo, es al capitalismo salvaje, ¿no? Y sobre todo al desprecio por la tierra y al desprecio a lo ecológico, ¿no? Es decir, que la parte solamente de la rentabilidad, del utilitarismo. Exactamente, es que la cuestión en que problema que tenemos, y es también por lo que las religiones tienen que cambiar, es que antes se necesitaba una cosa fija y tal, para seguridad, y ahora se necesita otra cosa porque todo el mundo vivimos en la realidad fluida. Entonces se necesita algo que recoja, que nos dé una confianza, no seguridad, pero una confianza en esa inseguridad que tenemos. Pero claro, una cosa es la inseguridad que nos estén dando porque no tenemos los trabajos fijos, porque tenemos todas las catástrofes mundiales, las guerras, no sé qué. Eso es una inseguridad, pero una cosa es la inseguridad o la seguridad que uno tenga en sí. Mira, desde todos los místicos piensan y saben, y lo dice Buda y lo dice quien sea, que Dios no está en el cielo y además apartado de su creación. Dios está dentro de nosotros, lo que pasa es que le estamos echando piedra. Eso te lo dice Teresa de Jesús cuando busca el diamante que tenemos dentro y tenemos que atravesar las moradas para descubrir ese diamante, pero eso te lo dice Eti Ilesum, que era una judía que no tenía nada y estaba diciendo que le echamos muchas piedras encima a Dios que tenemos dentro y lo tenemos que sacar. Entonces esa es la única seguridad que tenemos que tener, pero no las demás cosas pues las tenemos que poner en duda. Tú no puedes estar creyéndote que tú tienes la verdad, que lo que tú estás diciendo es lo que es, que lo que tú ves es la realidad, porque no. Tenemos, como digo, fíjate, la ciencia, que se supone que no, porque la ciencia descubre una cosa y al poco tiempo ha descubierto otra, y además alguien que está buscando una certificación de algo que tiene en la cabeza que le va a salir en el experimento y de repente se encuentra algo que con lo que no contaba. Sabe que hasta hace poco era el Big Bang y ahora ya no hay Big Bang. Entonces, si uno se cree que eso ya es así, no, y es lo que ahora mismo echamos en falta, que tenemos que cambiar los esquemas, porque primero eso, no somos pirámides, y después no tenemos verdades absolutas de ninguna manera. Decías antes, ¿cómo vivir sin miedo a vivir? Hablabas del miedo a vivir, Claro. y pregunto yo, ¿cómo vivir? Tú que has vivido en la movida madrileña, que se vivía sin miedo a morir, ¿no? Claro. ¿Cómo volver a vivir sin miedo a morir? Sin miedo a morir. Es que hay mucha gente que no viven precisamente por eso. Y llegan hasta, bueno, ya lo más exagerado son patologías, ¿no? Pero que le da miedo cualquier paso que dé dentro de su zona de confort, porque le va a pasar no sé qué cosa. Entonces, nos vamos a morir de todas maneras. Si es que, yo qué sé, nos vamos a morir. Vicente Ferro decía que en Oriente se vive muy mal, pero se muere muy bien. Claro, y en Occidente se vive muy bien, pero se muere muy mal. Claro, porque, ¿cómo aprendemos, cómo estamos vivimos? con esa cosa, ¿sabes? ¿Y cómo hacemos para cambiar? Si tuviera yo la realidad, pero si es que primero tengo yo que arreglar mi vida. Pero la cosa es esa, que nos da, que tenemos unos miedos que no... Y ese miedo no se alimenta con el amor. Por ejemplo, el amor romántico es una cosa también. Es que como vamos tan justito, te quiero preguntar muchas cosas y voy así un poco a piñón. El amor romántico, para ti, que es un tema que ahora está muy, ¿no?, en actualidad. ¿Cómo decir qué momento amoroso? Yo no he tenido amor romántico en la vida. ¿No? Creo. ¿Por qué? Bueno, primero porque ya mi madre me abrió los ojos con respecto a eso. No me dejaba leer lo de Azucena, revista no sé qué femenina, revista juvenil femenina. Porque decía que eso, que terminaba todo el mundo casándose, que eso no era así, que la vida no se terminaba con el casamiento ni nada semejante.
Eso es tu madre, ¿no? Eso es mi madre. Ah, bueno. Entonces, claro, yo leía esos tebeos, pero en mi casa no entraba. Como no entraban las novelas rosas, yo las leía, pero en mi casa no entraba eso. Eso es una cosa muy distinta. Entonces, claro, yo esa educación sentimental no la he recibido. La he visto, he incursionado en ella, pero no lo he tenido como una formación. O sea, yo no, en mi casa, bueno, mi madre, lo de Pérez y Pérez y todo eso, de ninguna manera. Pero el enamoramiento sí. Bueno, el enamoramiento no es el amor romántico. Bueno. Vamos a ver, el amor romántico es pensar que tú te vas a enamorar de un desgraciado y lo vas a cambiar. O de una vez. Ese es el amor romántico. Ese es el amor romántico. Ese es buen titular para acabar la charla, ¿verdad? Ese es el amor romántico. El amor romántico ahí quería ir yo. Claro, y el amor romántico es que si tú encuentras muchas dificultades con esa persona, bueno, pues te da la montaña rusa, ¿no? Y entonces, bueno, ya está, bien, llega mal, para de repente bien, y tal y que cual. Y cuando tú te encuentras con una buena persona, como no te da cuartelillo, pues entonces te aburre y te cansas de esa persona. Y esa persona te está respetando, esa persona te está atendiendo y esa persona te está dando montones de cosas, pero no te da veneno que quiero morir. Y ya está. Entonces, claro, eso pues ya no gusta. Y eso es un problema. Hay un libro que salió en los años 90 que se llama Mujeres que aman demasiado, que precisamente están hablando de esas mujeres que siempre se están enredando con una... Vamos a ver, los hombres también lo hacen, lo que pasa que es más normal de las mujeres porque nos han metido en la cabeza que tenemos que ser cuidadoras, que tenemos que ser comprensivas, que tenemos que en los conflictos tenemos que servir de colchón, de todas esas cosas. Entonces, son mujeres que se involucran siempre con gente rara, que tú nada más que ves que hay asesinos que están recibiendo cartas de mujeres queriéndose casar con el asesino. Eso no es normal. Y es porque realmente eso le está proporcionando unas emociones que, como digo, una persona normal no se lo está dando. Sobre todo porque son picos, no es una cosa regular, sino que le está dando picos y esa persona está en continuo. ¿Tú no sabes quién está el amor romántico? Gertrudis Gómez de Avellaneda. Hay que leer la correspondencia de Gertrudis Gómez de Avellaneda, está en internet. Entonces tenía un algo, porque yo no sé ni cómo llamarlo, que es el Cepeda, y ella le escribía las cartas, y él tenía la cosa de que se apartaba de ella porque le daba miedo, ella era tan fogosa y tal que se apartaba, y cuando ya ella se apartaba y decía, bueno, esto se acabó, él venía y le daba cuartelillo, con lo cual ella otra vez seguía, la tenía en un puro sin vivir. Y ahí se explica muy bien lo que es eso, ¿sabes? El tira y afloja, el tira y afloja, el tira y afloja. ¿Te parece buena idea acabar leyendo un poema? Sí. Sí, de Ponte un Murillo también. Bueno, para terminar. Bueno, este poema se puede tener muchas interpretaciones, pero también se puede interpretar como la vocación, lo que es una vocación. Como si una linterna me arrancara de en medio de la noche, así me descubriste, así me señalaste, así horadaste mis silencios escarpados y troquelaste las fronteras de mi isla. Nombrándome me expones, me sitúas en el ojo de la diana. No hay lugar para alardir, no hay escondite. Soy blanco paralizado, centro de tu voluntad, destino de tu atención y tu advertencia. ¿A qué esperas? No rehuyo la luz. Hágase en mí lo que tu dardo indica. Ana Rossetti.
Bueno, muchísimas gracias por venir. Este ciclo continúa. Gracias, Ana Rossetti. Ha sido un privilegio, un placer escucharte. Nos vemos, si quieren, el próximo martes 3 de noviembre con la visita del cineasta gallego Oliver Lasse. Gracias y hasta el martes 3. Gracias.